Pues buenos días a todas, a todos aquellos que nos estéis viendo a través de Internet, a través de nuestro canal YouTube. Y bienvenidos a esta tercera jornada del premio del Foro Europeo del Programa de Investigación, el seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V al Foro Europeo de la Discapacidad sobre el tema Unidos en la diversidad, el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad. Llegamos ya al equinoccio de este seminario. Tenemos una mañana quizás un poco más ligerita que las otras, pero estoy seguro que va a ser igual de interesante. Y para arrancar este noveno panel tenemos con nosotros al profesor Eric Bussier. Él es profesor emérito de la Universidad de la Sorbona, fue cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración Europea, director del UMR Ciris desde el 2012 al 2016 en la Universidad París I, también del LAF ex-EHNE. Fue miembro de varios consejos científicos, entre ellos el de la Asociación para la Historia del BNP París-Basque y del Comité pour l'Histoire économique et financière de la France. Además, ha estado también en el Instituto Georges Pompidou, del que es presidente honorario, miembro del Robert Triffin International y también miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia y del Consejo Científico de la Academia de Juste. Es además director o codirector de varias colecciones de obras científicas publicadas por la prestigiosa editorial Peter Land, director de la revista Histoire économique et société, y sus trabajos se centran principalmente en la historia de las relaciones económicas internacionales, la banca y la integración europea. Además, en los últimos años ha codirigido el programa de historia de la Comisión Europea, publicado en 3 volúmenes, y es coautor de otras obras sobre la acción europea de François Xavier Ortoli y José Manuel Barroso. Además ha sido también coautor con Laure Quenuel-Cor del BNP París-Basque sobre la creación de un gigante bancario. También ha publicado sobre, además a título personal, la obra la Europa de Jacques Delors, de la gestación y puesta en obra de un proyecto con la editorial de la Sorbona, de la Universidad de la Sorbona Press. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí hoy y yo digo siempre que además es uno de los padres fundadores de este proyecto, de este seminario doctoral, porque ya fue hace muchos años cuando gracias a un proyecto europeo nos conocimos y pusimos en marcha, ligando al Premio Europeo Carlos V, un programa de becas que bueno, pues daba lugar a esta realización de estos seminarios doctorales con el objetivo principal de acercar Europa a los más jóvenes, aquellos que están sobre todo también investigando y poder contribuir también desde la juventud a este proyecto de integración europea. Eric, un gran placer, un gran honor siempre tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Thank you very much. It's a pleasure for me to introduce. Muchísimas gracias. Es un placer para mí presentar a Rosa María Cañaveras Perea. El artículo que va a presentar gira en torno a cómo se puede promover la inclusión a través del empleo. El empleo es algo fundamental. Si las personas con discapacidad no pueden encontrar trabajo, un trabajo estable, creo que no se resolverá el problema. Si pueden encontrar un trabajo, gran parte del problema está resuelto, porque un trabajo depende, en cierto modo, del Estado, pero la mejor manera de resolver el problema es utilizar el sector privado. Su trabajo se centra en
cómo las grandes empresas en Europa, y más concretamente en España, actualmente pueden contribuir a resolver el problema. Ella va a tener la oportunidad de explicar por qué se centra en las grandes empresas. Creo que uno de los ejes más importantes de su trabajo es la conexión entre el desempeño económico y el desempeño social. No es sorprendente ver que en su biografía tiene un doble grado en Economía y Derecho, máster en Consultoría Financiera y Fiscal y máster en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento. Ella nos va a hablar de cómo los informes sociales han avanzado y qué es lo que podemos esperar de estos avances. Muchas gracias. El pasador de las diapositivas. No está. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y la verdad que es emocionante llegar la penúltima después de haber oído a 8 brillantes investigadores. Quiero comenzar dando las gracias a la Fundación Juste por haber iniciado este tipo de seminarios tan importantes porque nos reúne, nos saca de ese momento en el que todos estamos investigando, nos saca del despacho, de donde trabajamos y nos une en un momento donde tenemos un topic en común desde muchos puntos de vista y nos permite pues eso, salir de nuestra investigación, conocer otras, lo cual es muy relevante. También daros las gracias por toda la organización y por toda la gente que también no se ve, que nos están traduciendo simultáneamente y todo el equipo que permite que también luego nos puedan ver online. Y, por supuesto, a todo el jurado que leyó con tanto cariño y con tanta precisión nuestro currículum y también nuestro paper. Además de darle las gracias al profesor Eric por esa presentación tan maravillosa que ha hecho de mí. De mis compañeros ahora quiero hablar después, pero bueno, hoy voy a hablaros de discapacidad en los informes de sostenibilidad y os voy a responder a una pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo y es ¿qué hace una contable aquí? Entonces, hoy voy a contar por qué la contabilidad está aquí presente en este foro. Soy Rosa María Cañaveras y ya me han hecho una muy buena presentación, pero para entender por qué estoy aquí, quiero hacer unos incisos en ese currículum profesional que pues, nos estamos labrando todos. Sí hice esa doble formación de Derecho y Economía, lo que provocó que tenía una mirada también muy transversal y que además es una formación que se complementa muy bien. Y yo creo que no he traído todo el currículum porque evidentemente no era el objetivo, pero sí que quiero decir que el currículum que yo tengo y que han podido leer lo forman las personas. Personas que no solo es Rosa María Cañaveras Perea, sino que hay mucha gente que trabaja con Rosa María Cañaveras Perea, de la que aprendo y, como digo, pertenezco a un grupo de investigación de los que aprendo cada día y del que espero aprender mucho más. Además, bueno, pues yo me enamoré de la contabilidad, me enamoré también del derecho y de la economía, pero me enamoré de la contabilidad porque, ya que tenemos aquí a docentes, tuve un gran docente y me hizo que me enamorara de la contabilidad. La base que tenemos en la contabilidad que vemos en los grados de Economía y Administración de Empresas es una contabilidad financiera, que es la que yo creo que todos os imagináis. Y pues seguí mi formación porque en el máster en Consultoría Financiera y Fiscal, también en la UCLM, en el campus de Albacete, igual formándome en esa contabilidad financiera. Pero a mí lo que me contaron en mi primera jornada doctoral en la UCLM es que a veces ocurre un hito, a veces jurídico o de otro tipo, que cambia un poco
gira en tu tesis doctoral o tu formación de posgrado. A mí me ocurrió, veremos que en 2022 surgió una normativa que es en la que gira toda mi tesis doctoral de Economía y también la tesis doctoral que estoy comenzando a realizar en Derecho. Y además pues marca también mi otra formación en posgrado, porque me voy a otra universidad que también considero parte de mí, la Universidad de Burgos, a formarme en información de sostenibilidad y aseguramiento. En esa parte también llamada no financiera y que hoy veremos de sostenibilidad. Entonces, todo ese conjunto de personas en las que he ido aprendiendo y a las que quiero nombrar en dos en particular, que son mis directores de tesis, ¿no? Al profesor Ángel Tejada y a la profesora María Pilar Sánchez, que siempre apoyan todas mis decisiones y me han enseñado una lección muy valiosa que creo que tenemos los doctorandos y que creo que comparto con todos vosotros, es que nunca dejamos de aprender. Y que para también, como soy también docente, para poder enseñar nunca hay que dejar de aprender, y es algo que también me llevo de todas las personas, y además también agradecer a la profesora Ascensión, que también pues, se ha metido en esta aventura de empezar un nuevo doctorado conmigo, al igual que al profesor Ángel Tejada, que también la codirige. Y pues todo esto es mi interés profesional, pero también tengo un interés personal en todas mis investigaciones, ¿no? Al final todos lo hemos dicho. Yo soy persona con discapacidad, pero es que además tengo dos hermanos que también son personas con discapacidad. Y eso hace que yo también quiera poner en servicio de las personas con discapacidad mi ciencia, que es la contabilidad. Yo creo que, y a veces lo digo, los contables somos soñadores y yo sueño con un mundo sin barreras. Desgraciadamente creo que las barreras siempre van a existir, pero lo habéis dicho muy bien aquí, y es que hay que tender puentes, porque si a esa barrera o ese límite le tiendes puentes, a lo mejor, no a lo mejor, crearemos un mundo mejor. Hoy os voy a contar, os voy a responder, yo creo, una pregunta que lleva latente, y es que tiene que ver la contabilidad con la discapacidad. Hablaremos también, porque otra cosa que inspira mi tesis es que yo me he subido en hombros de gigantes, por tanto, vamos a ver esa literatura previa que habla ya de todo ello. Hablaremos de la metodología seguida, muy parecida a mi tesis, porque mi tesis no trata sobre discapacidad, sino trata sobre la siniestralidad laboral. Por tanto, era un derivado o una necesidad también hablar, no solo por mi interés personal, sino también porque cuando yo leía la literatura, muchas discapacidades sobrevenidas ocurren por un siniestro laboral y era sumamente necesario también tratar este tema. Por tanto, es una metodología bastante parecida a algunos capítulos de mi tesis, los resultados que por ahora tengo y las conclusiones y recomendaciones que aspiro también a tener. Pero, en primer lugar, yo quiero agradecer a las 9 personas con las que, que he compartido este seminario y que me llevo muchas lecciones aprendidas. Creo que no sé si hoy vais a aprender algo de mí, pero yo me llevo muchas lecciones de las dos partes de la mesa. Y he querido sacar algunas frases, recopilar algunas frases que han ido diciendo mis compañeros y he dicho, sí, ¿cómo conectan todas nuestras investigaciones? Fray Vidal empezó diciendo que la persona va en primer lugar, y vamos a ver que toda la normativa que se basa mi estudio también pone en primer lugar a las personas o en el centro, y voy a tener muy en cuenta lo de la dignidad y el valor, porque también hablaremos de ello. Pablo Hurtado habló de encuentro de saberes y de tender puentes, que ya he hecho referencia. Cristina habló de la importancia de la participación y me encantó esa frase de nada sobre nosotros y nosotros. Además, Raquel dice que la tinta todo lo recoge y que es importante materializarlo, cosa de la que vamos a hablar hoy también. Brigitte habló del concepto de actitud también como predisposición. Ismael hizo una referencia perfecta a lo que es la contabilidad, decisión medible y auditable. Y luego Juan Manuel también hizo referencia a que hay que valorar más el esfuerzo que el resultado. Si cambiamos esfuerzo por gestión y resultado por reporting, me ha resumido muy bien mi ponencia. Se transforma lo que se lleva a real, dijo Paola, y conforme me he ido haciendo mayor me he dado cuenta que todo le ponemos un apellido, dijo Pedro Pablo. Por tanto, hoy también yo voy a hablar de apellidos, que también discutimos ayer. Y Sergio también concluyó con que la importancia de los hechos y de la palabra a la acción. Yo, al ser la 9ª, pues no he podido recoger a la 10ª ponencia, pero seguro que también recogeré alguna frase que conecte con mi exposición. Sin más dilación voy a comenzar. Y es que yo, la primera parte del estudio, lo que quiero relacionar es que la Unión Europea ha comenzado con una oleada de normativa y a veces cuando te lees la normativa parece que no es conexa o que no está conectada, pero al final todos estamos hablando de lo mismo. El Pacto Europeo Verde se comenzó en 2019, es un pacto bastante ambicioso y habla de alcanzar una unión climáticamente neutra y sostenible. Y me diréis,
estamos pensando en medio ambiente, sí, pero pone una coletilla muy importante, bajo el principio de una transición, y utiliza una palabra: justa. Si me voy a la estrategia europea, de la cual llevamos hablando toda la jornada, habla también de apoyar la transición verde y digital y una Europea saludable, contribuyendo así a una Unión Europea sostenible, resiliente, que tanto esta palabra también se aplica a las personas con discapacidad, innovadora y justa. Cuando hablamos de justicia, también en todo este marco entramos en fomentar el acceso a un empleo de calidad y sostenible. Como decía Pedro Pablo, pues ponemos el apellido sostenible, pero este apellido, si nos vamos un poco con una mirada hacia atrás, porque hay que irnos hacia atrás en el tiempo, vamos a ver que es esa definición que ya se da en muchas partes del derecho internacional público, como empleo digno o empleo decente. ¿Qué tiene que ver aquí la empresa? Pues en muchas de las convenciones, muchas de las reuniones de las que vamos a hablar, ya se dijo que la empresa no es solo un actor económico, sino es un agente clave en la consecución de todos estos objetivos de este empleo digno y decente. Y aquí entonces tenemos que ver los contables. ¿Qué es la contabilidad? Yo cuando hablo con mis alumnos de qué es la contabilidad les digo: tú hablas español, otros hablan inglés, otros hablan alemán, otros hablan francés. Y eso es un lenguaje con el que nos transmitimos las personas físicas. Cuando una persona jurídica quiere hablar, cuando una sociedad quiere hablar, cuando una empresa quiere dar su información, utiliza la contabilidad. Al final es un lenguaje. ¿Y para qué utilizamos el lenguaje, no? Esta noche yo estaba pensando en aquellas, cuando mis maestros me enseñaban la lengua y la importancia del lenguaje. Para tomar decisiones. Necesitamos esa información para la toma de decisiones. Y ahí es donde entramos la contabilidad y toda la importancia de lo que vamos a hablar hoy. Esta información es para tomar una decisión y un principio. Yo siempre digo que soy una contable con principios, porque un principio del que bebe tanto la contabilidad financiera como la no financiera o de sostenibilidad es el principio de imagen fiel. Si no transmitimos lo que estamos realmente haciendo, esa información no me vale para tomar decisiones. Yo, con toda humildad, no aspiro a ser exhaustiva en todas las convenciones, pero sí que me he traído extractos de algunas partes del derecho internacional público, porque si yo me voy para decir que tenemos que mirar hacia atrás, porque esto de empleo sostenible bebe mucho de todas estas memorias, convenciones. La memoria del director general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en aquella reunión de 1999 hablaba de empleo digno decente. Es un empleo que es un acceso al empleo con una protección social, cuidadoso con los derechos fundamentales y el diálogo social. Si hoy os vais a las normas que vamos a hablar europeas de sostenibilidad, todo eso también lo recogemos. ¿Por qué? Porque el reporte de sostenibilidad, cuando habla de empleo, tiene que concebir todas esas ideas de empleo digno y de empleo decente. La Convención de las Naciones Unidas, en el artículo 27, también de los derechos de las personas con discapacidad, también habla de ese trabajo y empleo y con su definición también habla de ese empleo digno y decente. Yo también me voy al informe mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y me voy a quedar con que es la primera vez que ya no solo se habla de un estado de salud, y también con que estas personas y a su discapacidad también le afecta todo su entorno. El entorno también influye y eso es muy importante para el reporte corporativo. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que todos los conocemos, es una agenda muy ambiciosa, pero que el mundo ya se haya planteado esta agenda es un logro. No sé si todo lo podremos lograr para 2030, pero que ya nos lo hayamos marcado los objetivos es importante. Yo voy a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, trabajo decente y crecimiento económico, porque tiene una meta que es el pleno empleo y el trabajo decente, donde de aquí a 2030 se quería conseguir un empleo pleno que incluyese a hombres, a mujeres y también tanto a los jóvenes como a las personas con discapacidad. Que esto interacciona, y evidentemente lo hemos visto en este seminario, con otros ODS como la educación de calidad, la disminución de las desigualdades y también, pues, por supuesto, con el 17, que es la Alianza para lograr todos los objetivos. La Unión Europea, por supuesto, no es la primera vez que habla y lo he dicho, no quiero decir que solo la estrategia europea haya hablado de esto, porque se han hablado del Tratado de Ámsterdam, hemos hablado de otros puntos de la Unión Europea en los que ya se hablaba
del derecho de las personas de discapacidad, de los derechos fundamentales, pero sí que nos venimos a lo más actual, que es la estrategia sobre los derechos de las personas de 2021-2030, que ya hemos puesto en manifiesto, que habla de ese empleo digno y empleo decente. También tienen la tarjeta europea de discapacidad, también la ley europea de accesibilidad, por tanto sí que ha regulado recientemente varias parcelas de las personas con discapacidad. Y en España, por supuesto, no podía dejar de nombrar la Constitución española, que tiene 4 artículos perfectos para definir lo que estamos hablando de ese empleo digno, ese empleo sostenible, que es el artículo 14 de igualdad, el artículo 15 de derecho a la vida, el artículo 35 de deber trabajar y derecho al trabajo, y este artículo que todos, o prácticamente casi todos, hemos hablado, del artículo 45 de las personas con discapacidad. De todo ello también bebemos de las convenciones anteriores y además es que la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social evidentemente bebe de todos estos artículos de la Constitución que me parecen fundamentales. Pues en todo este marco, claro, ¿qué tiene que ver la contabilidad? Evidentemente, como he dicho, yo me subo en hombros de gigantes para ver el plano, porque yo no soy la primera persona que va a hablar de contabilidad social y medioambiental. Mi director de tesis ya hizo una tesis en el 97 que hablaba de la contabilidad de costes medioambientales y, por supuesto, también en la Universidad de Burgos, por ejemplo, el profesor Carlos Arriaga también ya hablaba de este concepto y otros profesores. Pero la contabilidad social y medioambiental quiere hacer entender, y una de sus definiciones es que como empresa tenemos impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Y esto también va a tener un riesgo, una oportunidad en nuestra cuenta de resultados, en nuestro valor. Por tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, esa doble visión, que ahora veremos que es tan importante. Pero también la contabilidad lo que quiere desempeñar es un papel de concienciación, de difusión del conocimiento, de llegar incluso a veces donde pues, cuesta, lo ponen ahí, la regulación de la actuación concreta se hace difícil. Y también pues, con nuestros cálculos, con nuestras selecciones, lo que intentamos es crear visibilidades, ¿no?, sobre problemas específicos que hace unos años parecía imposible que estuviéramos hablando, pero que ya hoy hablamos, no solo el que hablamos en este foro. ¿Qué es el reporte de sostenibilidad? El reporte de sostenibilidad bebe de esta contabilidad social, por tanto ya ese lenguaje, esa transmisión de la información, nos la hemos quitado tan íntegra que la tenemos de esos números y nos vamos pues, a ese impacto, a ese reporte que se llama no financiero y que la Unión Europea ha querido evolucionar hacia reporte de sostenibilidad. Claro, tiene una evolución, esto se lleva haciendo mucho tiempo y antes las empresas lo hacían de forma voluntaria, a veces pues, de un carácter más de promoción de lo que ellos hacían o de marketing, pero sí que lleva existiendo mucho tiempo y podemos hablar de resoluciones ya del 2002 y del 2004 del Instituto Nacional de Cuentas, de Auditoría y de Cuentas español. En 2011 hubo una ley de economía sostenible que ya intentaba este reporte, pero que, bueno, por la situación también económica en la que nos encontrábamos, pues no tuvo efectividad, pero llegamos al 2014. Y la Unión Europea hace una directiva que se conoce como NFRD por sus siglas en inglés, en la que dice que, claro, es importante las cuentas anuales, el reporte financiero es muy importante, pero que también hay que hablar de otras cosas por ese impacto que tenemos por esos, en la sociedad y en otros stakeholders o grupos de interés. Claro, el legislador español tarda en transponerlo 4 años, llega en 2018 y además la llaman la ley de los santos inocentes porque surge un 28 de diciembre. Pero claro, la pregunta que nos puede surgir, y además hay muchos juristas en la sala, es ¿por qué luego hay una directiva en 2022? Pues porque nos damos cuenta que no se ha estandarizado, que no hay poca divulgación, que era lo que se esperaba por parte de la Unión Europea con esa directiva de 2014, y además que quieren hacer matices y dentro de ese pacto europeo era preciso esta directiva. Me ha faltado, yo creo que poner una interrogación en esa línea del tiempo, porque es verdad que en 2025 ha salido una directiva ómnibus, dado la situación geopolítica que también tenemos,
que ha paralizado todo un poco esta oleada normativa, porque no solo está la CSRD, el Pacto Europeo Verde aborda mucha normativa que, como digo, si nos quedamos con la idea de que todos tenemos un nexo común, es lo más importante. También están las entidades financieras, está también la Directiva de Debida Diligencia, que nació en 2024 y se ha quedado también algo paralizada, pero que también tiene mucha relación con la CSRD. ¿Qué es la CSRD? Bueno, la CSRD es una directiva que podemos hablar que es de reporte corporativo, pero es de gestión, porque lo más importante es que eso que hacemos es lo que realmente transmitamos con esa información. Yo creo que una parte muy importante de la CSRD también es cambiarle el nombre, no llamarlo no financiero. Llamarlo no financiero parece que relegas la financiera con la no financiera. El hecho de cambiarle el nombre ha hecho que la Unión Europea ponga la información financiera junto a la de sostenibilidad. Y además nos dice que es muy importante la doble materialidad. Esta doble materialidad es justamente lo que yo decía, ¿no? El riesgo y oportunidad que tienen los stakeholders para mí, pues el cambio climático, la sociedad, pero también mi impacto. Sobre todo en mi tesis doctoral, cuando hablo yo de la siniestralidad laboral, me doy cuenta cómo impacta esa actividad y también el riesgo que tiene determinadas externalidades. La CSRD también, evidentemente, las personas con discapacidad estamos representadas y además es un subtema que entra dentro de la fuerza laboral, pero que las personas con discapacidad están representadas en muchas más temáticas. La adaptación al cambio climático también afecta a las personas con discapacidad. La gobernanza también afecta a las personas con discapacidad. También son consumidores y también son parte de una comunidad. Por tanto, entran dentro de todas esas normas europeas de información de sostenibilidad. Pero yo me quiero centrar, como hablaba de empleo digno y decente, me quiero centrar en esa norma. Hemos dado unos estándares. Al faltar estandarización, lo que quiso la Unión Europea es dar una guía para las empresas para dar esta información y ha querido dar esa guía para que, pues eso, justamente paliar esa deficiencia de no estandarización. En esa guía ha querido que uno de los pilares fuera el personal propio y además, muy importante, otro pilar, el personal de la cadena de valor. Por tanto, la fuerza laboral representada en su totalidad, porque las personas con discapacidad pues, pueden estar representadas en los dos. Y en ese pilar tan importante hay unos subtemas y uno de los subtemas es empleo e inclusión de las personas con discapacidad. Y esto es muy importante porque no es la primera vez que se nombra la Ley 11/2018, también habla de las personas con discapacidad, pero es un subtema que representa a las personas con discapacidad y creo que hay que darle el valor como le ha dado, por ejemplo, Fundación 11 o como otras, como DIRSE, que es son los CEOs de sostenibilidad, una asociación de los CEOs de sostenibilidad que ya hablaban de la importancia de que se haya dedicado una parte a ese empleo e inclusión de las personas con discapacidad. Claro, hemos dicho que las empresas ya empezaron de una forma voluntaria el reporte corporativo. Por tanto, estamos hablando de 2022, pero si en 1990 ya alguien estaba reportando, ¿cómo reportaban? Y claro, asociaciones de empresas y más la parte privada decidió que, claro, necesitaban unas guías para reportar y ahí os traigo algunas, porque existen muchas, como Global Reporting Initiative, SASB, EFRAG, IFRS, tienen muchas guías. Al final, y porque entiendo que todo el mundo no es contable y a lo mejor no está especializado, ¿qué nos está pidiendo la directiva? Yo cuando se lo enseño a mis alumnos y les digo, claro, ¿qué nos está pidiendo con esta matriz de materialidad? Y esta frase a veces a todos cuando alguien te dice, oye, tenemos que hablar, a todos nos pone, pues al final la directiva de la CSRD les está diciendo, tenéis que hablar, os tenéis que sentar, y yo siempre lo digo, como cuando un amigo tiene un problema y te sientas a hablar con un café. Te tienes que sentar a escucharlo, qué le importa a ellos, qué ocurre, cómo le estás impactando. Las personas también impactamos en la vida de otros. Y tú también contarle qué te importa a ti, ¿no? Esto es una forma de divulgarlo muy bonito y evidentemente el proceso de materialidad y de reporte no es tomarse un café, pero sí que para mí es un símil, ¿no? Es qué te importa a ti y qué me importa a mí
para llegar a ese consenso de temas importantes. Porque la matriz de materialidad al final es qué te impacta a ti, qué me importa a mí y qué temas son los que coinciden en esa matriz. Todo esto era para también conceptualizar un poco dónde yo me muevo en información de sostenibilidad y por qué importaba a nivel de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos de investigación? Pues el objetivo último es crear unos índices porque voy a relatar qué pasa, ¿no? Yo cuando llego a la normativa europea, y es verdad que piden evolución, resultados, medios, metas que tienes de las políticas, por ejemplo, de inclusión, y te piden, por ejemplo, el porcentaje de personas con discapacidad. Pero a lo mejor el stakeholder o cuando tu gestión se quiere basar en un empleo digno, un empleo inclusivo, debería de ir más allá, ¿no? Ya Fundación 11 con Global Reporting Initiative hicieron ahí una guía sobre reporte corporativo y discapacidad para tratar justamente cómo ir un poquito más allá. Porque si nos vamos, por ejemplo, a Global Reporting Initiative, el GRI 405, que habla de diversidad, cuando te dice qué tienes que reportar, esto es como una guía, ¿no? Te dice, reporta sobre cuántas personas trabajan en tu empresa, divídelas por género, divídelas por grupo de edad y otros. Y deja abierto el otros. Por tanto, es verdad que todavía falta mucho por trabajar para esta forma de reportar. También pues, la Ley 11/2018, si pones la keyword discapacidad, pues también sale, pero también cuánto número de personas con discapacidad y de una forma a lo mejor muy genérica. Entonces, sí que aspiro no solo ir a unos indicadores puramente de regulación, sino a unos indicadores incluso más allá. Porque una cosa es hablar de sostenibilidad, que es lo que nos exige la normativa, y luego es hablar de responsabilidad social corporativa. Es un escalafón un poquito más allá. También hablan, por supuesto, de la accesibilidad universal, de la integración, pero de una forma muy genérica y no es echarle la culpa a las empresas, pero sí, claro, no es echarle la culpa, porque al final lo que les está pidiendo su guía y lo que les está pidiendo la normativa es esto, pero sí que por ello el objetivo de mi investigación es crear unos indicadores si quieres ir más allá, porque en tu materialidad está ese empleo y esa inclusión. Para ello, y estoy sobre todo en la primera fase, voy a evaluar el reporte corporativo. He elegido las empresas del IBEX 35 y para que nos hagamos una idea, por si alguien no las conoce, pues son las de referencia del mercado bursátil español. Son las 35 empresas principales con mayor liquidez. Y pues son, según la literatura, también una referencia y una forma de ver también las que mayor experiencia tienen en este tipo de reporte. ¿Qué voy a hacer? También irme a otro tipo de empresas o otro tipo de personas jurídicas que tienen mucha experiencia en la gestión de discapacidad, como es Fundación 11, y evaluar su reporte corporativo también para servirme de guía de cómo se reporta cuando tienes mucha experiencia en esta gestión y cuando tienes experiencia, pero a lo mejor tu mirada es mucho más amplia. Por eso, realizar un contraste con el tercer sector, no solo Fundación 11, mi exploración ahora mismo está siendo en Fundación 11, pero quiero ampliar y además, gracias a los compañeros, también he conocido otras fundaciones que yo no conocía y que ya pues, he anotado justamente para este análisis. Y contextualizarlo en el marco europeo, y que además es un objetivo que he intentado también cumplir con la exposición que he hecho de la introducción, es cómo de esa estrategia también la unimos a una normativa que parecía inconexa, pero que es que todo tiene una unión y es que además, bueno, pues yo creo que vivimos también en un momento que ha habido una parada, pero un volumen regulatorio que yo creo que también la parada nos ha venido a sentarnos y decir, bien, tenemos un marco común y yo creo que además también se puede todo agrupar. Bien, la literatura previa, lo que yo decía, ¿no? Me he subido encima de esos hombres de gigantes y ¿qué me decían? Pues que la desigualdad, como el cambio climático, impactaba transversalmente en sectores y en economías. Además, que se observaba como un riesgo y una oportunidad material para las empresas, según algunos autores. Si bien el pilar que más ha recibido atención por la literatura siempre ha sido el medio ambiente.
Entonces, es verdad que el social ya ha ido alcanzando un mayor protagonismo, pero el medioambiental recibió más atención y es verdad que ahora se está equilibrando, pero todavía encontramos más literatura de lo medioambiental. Temas como pues, derechos humanos, equidad, pues aún se comunican también de forma limitada, también encuentra la literatura. También falta de estandarización, que ya se había dado cuenta la Unión Europea, indicadores sobre desigualdad y diversidad, pues también nos hemos dado cuenta nosotros con este estudio, es vago, superficial, ¿no? Muy genérico, que es lo que yo os decía, y tensiones en la materialidad. Claro, nos piden la doble materialidad a partir de 2022, pero las empresas venían reportando, unas reportaban más de impacto, otras reportaban más una parte más financiera, ¿no? Conectándolo con la información financiera. Cuando lo encontrabas una tensión entre esas dos materialidades dentro del reporte. Y eso afectaba también pues, a la transparencia, a la comparabilidad. Hay estudios que lo han vinculado incluso con el coeficiente de Gini y sí que es verdad que hay estudios que demuestran que la diversidad también aumenta el valor de las empresas. Y también hay una crítica desde la teoría institucional. Esta teoría es una teoría que bebe mucho la contabilidad social y es que te dice, a ver, si me estás contando todo esto tan positivo, porque al final es una voluntad para, pues, vendérselo a mis stakeholders, una voluntad no tanto de transformación, pues, sino de, entendedme, un poco de marketing, ¿no? Lo que conocemos como greenwashing, que podríamos decir social washing en este caso. Por eso la elección de la muestra fue el IBEX 35, también a veces una limitación también temporal y también porque, bueno, pues porque queríamos centrarnos en el marco español, porque también la literatura de otros países también se está centrando en la literatura de otros países. Pero es una limitación porque al final estamos hablando de la Unión Europea y sabemos que soy también consciente en mi tesis que hay que ampliar una mirada más allá y también comparar entre empresas de la Unión Europea, porque también el reporte corporativo puede ser incluso distinto y aprender de otros marcos y de otros países. ¿Qué metodología vamos a utilizar? El análisis de contenido, ¿no? Vamos a valorar, analizar esos reportes y no solo nos vamos a quedar en el reporte. ¿Por qué? Ahora lo veremos con los primeros resultados. Vamos a ir un poco también a esas páginas y web corporativas y también me voy a ir a intentar para formar estos KPIs a otras fuentes como es ese diálogo social, como son los sindicatos y también como es la prensa, porque ya veremos un poco cómo han ido los primeros resultados. Y luego, pues claro, lo que quiero tener son unos resultados de gestión y reporte, crear unos indicadores para ayudar también a las empresas. Si en mi materialidad me sale que para mí tiene importancia el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad y además yo entiendo que para mis stakeholders también es importante, necesito una guía y por eso también este objetivo de crear esos indicadores. Bueno, la muestra ya hemos hablado de ella, pero claro, tenemos que tener una cosa en cuenta, es que la normativa, la de 2022, no está en vigor. ¿Por qué? Porque no se ha traspuesto todavía, ni por España ni por bastantes países de la Unión Europea por esa parada que hemos dicho. Entonces, nuestra Ley 11/2018 sigue en vigor y esto hay también que tenerlo en cuenta en cuanto a la información que divulgan las empresas. Por eso también vamos a tener en cuenta otros marcos que no son el europeo, pero que también utilizan mucho las empresas europeas como es Global Reporting Initiative o SASB. La metodología, como he dicho, pues ese análisis del discurso, ese análisis de contenido, que por supuesto también tiene muchas limitaciones y que habrá que llevar mucho más allá en el futuro, pero sí que, pues, como hemos dicho, esto es una herramienta de información y de toma de decisiones y entonces lo que nos refleja esta herramienta es la gestión que se está realizando y, por tanto, pues es el primer paso que quería dar. Claro, ¿qué se espera también? No solo los resultados que he obtenido, sino también los que se esperan, es que el tercer sector pues, tendrá una divulgación más completa, más coherente, con mucha más tradición en lo que es la gestión con las personas con discapacidad, con un enfoque alineado a las normativas europeas, eso también pasará con las empresas del IBEX 35 y, claro, la discapacidad será su eje transversal, porque si nos vamos a su matriz de materialidad, estará en el punto máximo.
Sí es verdad que nos vamos al IBEX 35 y el IBEX 35 pues sí que es verdad que tendrá un enfoque más heterogéneo, a lo mejor más genérico, con menciones a discapacidad a veces escasas, depende también de su sector. Y me pregunto yo, ¿solamente aspectos positivos? Porque justamente esta directiva lo que nos dice es, dime lo positivo, pero también lo negativo. Y lo que te falta por hacer, porque a veces no es que no lo quiera hacer, sino que estoy en ello y todavía no lo he conseguido. Claro, si yo me iba simplemente a estos índices que nos muestra la normativa, pues he puesto Iberdrola como podría haber puesto otro y puesto Fundación 11 como podría haber puesto otro. Yo me voy al reporte corporativo de Iberdrola y pongo discapacidad o personas con discapacidad y me dan esa tabla. Claro, es que si recordamos, el GRI 405 nos decía, pues otros grupos los dividen por personas por género, que también nos lo pide la ley. Han cumplido lo que se les pide, pero no me da la información a lo mejor que yo me gustaría tener y a lo mejor es porque tampoco conocen cómo darla. Si me voy a 11, 11 ya es mucho más descriptivo. Tiene muchas tablas sobre sus empleados, igual que Iberdrola, pero en la de empleados con personas con discapacidad habla de los tipos de discapacidad. Es un mero matiz, pero ya me estás explicando qué tipo de discapacidad, porque yo creo que ya se ha puesto mucho de relieve, que no es lo mismo, y en la gestión no es lo mismo. Si me voy a mi terreno, que es la prevención de riesgos laborales, no es lo mismo, y en todos los ámbitos de la gestión tampoco es lo mismo. Os he puesto ahí una rosa pensativa y ahora explicaré por qué. Y es que, bueno, pues me he traído la primera exploración que hice con las keywords, ¿no? Poniendo personas con discapacidad, inclusión. ¿Y qué me encontraba yo? Pues me encontraba 3 pilares fundamentales, que son las políticas de inclusión, programas y estrategias. Me encontraba programas de contratación, por supuesto, me hablan de una selección justa. Pero a lo mejor una mayor información sería que yo me pudiera meter en un enlace donde ver cómo es ese proceso de selección justa o que explicaras un poco más allá qué proceso de selección justa. Porque al final, pues no, con un proceso de selección justa es muy positivo y es a todo lo que aspiramos, equitativo, sin discriminación, pero ¿por qué no me lo explicas? ¿Por qué no vas un pasito más allá? En certificaciones, pues algunos hablan de Beckel Plus, de la membresía, algunas asociaciones o algunas certificaciones. Y pongo ahí una exclamación porque certificación no es igual a una gestión 100% perfecta. Certificación es cumplir unos puntos que me ha pedido la certificación y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. El Comité de Diversidad e Inclusión, que también, además, exigido, pues también lo ponen de relieve, que muchas veces es a nivel global o local, pero también, lo decíais mucho mis compañeros, diversidad e inclusión y al final pues ahí hay muchos grupos, muchas partes en las que podríamos hablar. Por tanto, ahí hay una rosa pensativa porque vuelvo a preguntarme, todo muy positivo. Sigo con adaptación al puesto y hablan de accesibilidad inteligente, que conecto con Brigitte y el uso de la realidad virtual y lo utilizan pues, para la prevención de riesgos laborales, para darles la bienvenida a la empresa y contarles un poco cómo es su puesto, también para concienciar a otros compañeros. El área de formación de investigación, además yo creo que también es todo conocida y además yo como persona con discapacidad también conozco empresas que tienen formación incluso externa para que nos dan becas tanto a las personas que llegamos a grado como posgrado. Vuelvo a tener una rosa pensativa y también hablan de participación activa, ¿no? De ese acceso al servicio al colectivo, porque lo vuelvo a decir, también somos clientes y pues te dicen que bueno, pues si ocurre algún motivo pues se pueden dar plazos o pueden ayudar. También el trabajo con asociaciones y el impacto en la comunidad. No es una crítica, sino que es que todo es, hasta ahora lo que yo he encontrado es positivo. Y seguramente porque todavía estoy en una etapa muy incipiente, me falta lo que falta por construir, aspectos negativos y por eso el hecho de que en esta etapa todavía que lo estoy realizando me haya planteado que me voy a ir a otras fuentes. Me voy a ir a otras fuentes como asociaciones, también sindicatos y la prensa, a ver también si todo es correlativo.
Y ya pues en estos minutos que me queda, unas conclusiones, es que al final, pues sí, yo creo que vamos a ver que las fundaciones especializadas lideran. También tengo que ver cuáles son el reporte de estas fundaciones, que también tengo que matizar. No tienen por qué verse obligadas a hacer este reporte. Y, por tanto, también ese hecho, el que sea también voluntario para ellas, también nos puede enseñar mucho. Y yo creo que la buena noticia no es que nos estemos equivocando, sino que tenemos margen de mejora y que también el hecho de que estas investigaciones se estén haciendo hace que las empresas también puedan aprender, porque a lo mejor no es que no lo quieran hacer, sino también que no lo sepan cómo hacer. Y que, bueno, pues que se busca sentar unas bases para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, sobre todo, y en este caso, en el tema de las personas con discapacidad, ¿no? En aras de una Unión Europea más inclusiva, equitativa, comprometida. Además, me encanta el lema que tenemos en el foro, ¿no? Que también habla también de impacto, ¿no? Pues, ¿no? Y claro, como soy contable y os he venido a contar lo que es la contabilidad, yo tengo una frase que es que lo que no se cuantifica no se gestiona, pero lo que se cuantifica y lo que se conoce, lo que tenemos información de ello, se gestiona, y lo que se gestiona, como también dijo una compañera, se transforma. Pero sé que me quedan muchas puertas todavía abiertas y que tengo muchas limitaciones, pero algo que he aprendido a lo largo de esta etapa doctoral y que he aprendido también de mis directores y de otros profesores que he conocido es que esas limitaciones que yo he encontrado también son puertas abiertas a líneas futuras de investigación. Y que también lo he aprendido pues, de mis compañeros. Lo hablaba, ¿no?, de esa frase que decía Cristina. Al final yo voy a crear unos índices, pero también me tendré en algún momento que sentar a hablar con las personas con discapacidad que trabajan tanto en las fundaciones como en estas empresas, a ver qué opinan o también qué sería para ellos necesario reportar e informar. No solo una información como la que yo tengo, que es pública, sino también esa información interna que se da en las empresas. Analizar el posible disable washing, ¿no?, utilizando estas palabras de greenwashing, pues yéndome a nuestro terreno. Ya intentaré con este análisis investigar también otras fuentes, como he dicho, y también un análisis de factores. También hay que, y creo que también Fundación 11 y DIRSE y estas guías que yo ya también cojo como guía propia, hablan también de que también hay que tener en cuenta lo que comentaba de los siniestros laborales y de esa discapacidad sobrevenida. Entonces también hay que hacer, yo creo que en ese análisis de factores también al que aspiro, y esa definición de la Organización Mundial de la Salud de que todo tu entorno también impacta, también hay que tenerlo en ese análisis de factores y realizar ahí también una buena investigación. Pero claro, yo es que me he dado cuenta que cada vez que voy estudiando más líneas futuras, yo me llevo la libreta llena, o sea que yo creo que todavía me queda mucho por investigar y que también les doy muchas gracias a mis compañeros porque me han abierto muchas fronteras que ya también no había tenido en cuenta. Os doy a todos las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda y, por supuesto, toda sugerencia es bienvenida. Yes. So, thank you for... Muchísimas gracias por la presentación. Sí, ¿se oye? En el 2, ¿verdad? It's okay? ¿Ya? Vale. Muchas gracias. Reconozco toda la información que me has dado, que me ha resultado nueva. Creo que estás en lo cierto. La perspectiva global es esencial. Pero tengo algunas preguntas. Porque si he entendido bien, hay una norma europea de reporting sobre la dimensión social y sostenibilidad. Y me gustaría saber qué tipo de información las empresas están obligadas a dar. ¿Son estadísticas? ¿Es información cualitativa?
hay algún tipo de formación general. Es fácil comparar el informe de una empresa a otra y ver las diferencias. Creo que es muy importante, porque si la norma sobre reporting no es muy precisa, no es muy completa, va a ser muy difícil de comparar. Y yo creo que el papel de la Unión Europea precisamente es imponer normas fuertes, reforzadas. Entonces quizá puedas precisarlo si no te importa. Lo segundo es el papel de la bolsa, de las empresas cotizadas. Me parece esencial también porque cuando una empresa cotiza en bolsa se convierte en un aspecto muy importante para esa propia empresa. Si baja el valor para la empresa, supone una catástrofe. Después te doy un par de ejemplos. El IBEX 35 se compone de empresas grandes, ¿no? Pero de esas, ¿cuáles son las que tienen la obligación de hacer el reporting? ¿Las más grandes, de tamaño medio? ¿Hay algún criterio? ¿Una empresa de 30 personas? Seguramente no, ¿no? Seguramente solamente las más grandes. Eso resulta evidente. Si he entendido bien la conclusión, la obligación o la obligación de hacer el reporting no es demasiado contundente, porque no hay nada de homogeneidad en los informes. Entonces, quizás sería importante explicar cómo se produce esa heterogeneidad, en qué sentido. So now, Y en el caso concreto de las empresas que cotizan en bolsa, es un caso importante. Estoy mirando la documentación y veo que, además de la información financiera, hay también información específica sobre gobernanza, medio ambiente y social. Y de ahí te dan una nota, ¿no? AAA, AA, A, B. Si sacas una B, no está muy bien. Entonces, si no sacas buena nota, eso también te puede afectar como empresa. He estado mirando, pues, cosas que han pasado últimamente a algunas empresas en el ámbito social. Por ejemplo, una empresa muy grande del sector de residencias para personas mayores o viviendas para jubilados. Parece ser que han salido informes en la prensa de que el trato que se daba a los ancianos no era muy bueno. Total, que la cotización de la empresa bajó entre un 20 y un 30%. Es muchísimo. Eso es una consecuencia negativa tremenda. Eso es un ejemplo.
Otra, una empresa francesa que operaba en Colombia y que tenía unas condiciones de trabajo y sociales malísimas. Le pasó lo mismo. Bajó mucho en bolsa. Entonces, ese reporting social es muy importante. Pero ¿en qué medida encaja tu investigación? Y luego, lo último. En Francia, por ejemplo, hay unos fondos de inversión que tengan buena puntuación en responsabilidad social. Los puedes elegir o filtrar precisamente por eso. Hay muchos inversores, público general también, que deciden invertir solamente en fondos o en empresas que tengan esa parte, que hagan bien esa parte. También quería preguntarte si es posible imaginarse, tú me vas a decir que sí, pero si es posible hacer una comparación internacional por por índices, perdón, los índices bursátiles de los diferentes países y las empresas de los diferentes países. Pero eso sería un trabajo ingente que no puedes hacer sola. Sin embargo, creo que sería muy interesante primero terminar el trabajo que tienes y luego con esa metodología y con los resultados juntarte con otros 2 o 3 compañeros para hacer el mismo trabajo paneuropeo y publicar de ahí un artículo. Lo dejo aquí porque con esto yo creo que ya tenemos buena base para el debate. ¿Contesto primero? Bueno, muchas gracias por los comentarios, porque como digo, yo creo que todo enriquece la investigación y además yo venía con mi boli y mi papel para coger ideas y mejorar la investigación. Voy a empezar por lo último porque sí, yo creo que lo digo y también lo puedo incluso comentar en mi tesis, que es, al final sí, limitarte al IBEX 35 no es explorar Europa, como lo he dicho, es una limitación que tiene mi estudio, pero claro, para analizar los 35 informes y además aspiro no solo a hacerlo en un año, sino en 2, eso lleva mucho tiempo y es verdad que la limitación temporal pues también la tenía. Sí que es verdad que una línea que yo tengo con unos compañeros italianos, pero es en el caso de la siniestralidad laboral, es también el análisis de empresas europeas. Por tanto, sí que tanto con tu idea como con la colaboración que estoy haciendo, pues yo creo que sí que se puede llevar mucho más allá también esta investigación, porque como decía, no solo es el hecho de también el análisis, sino muchas cosas que también se me han quedado en el tintero, como es realmente pues el disable washing o como cosas que comentabas tú, que son los shocks también de las bolsas por este tipo de cuestiones. Por contextualizar, la primera cuestión era qué tipo de información pide la norma europea. Es tanto cualitativa como cuantitativa en algunos aspectos. De hecho, me lo he traído apuntado porque era por si había curiosidad. Además de la materialidad y de las políticas, ¿no? Porque es verdad que es una guía en la que hay una parte general y una parte específica. La parte general pues explica todo el tema de la materialidad, no quiero ser exhaustiva, pero sí que habla de políticas, acciones, objetivos y métricas. Eso es lo que aspiran a que cuentes de tu gestión. La norma general lo explica de forma genérica y una vez que tú hayas elaborado tu matriz, es decir, hayas analizado tu contexto, tu sector, tu actividad, tus stakeholders y sepas la materialidad de impacto y la financiera, con esa guía que te dan de los distintos pilares, informar, pues por ejemplo, si en el caso del empleo o en la inclusión de las personas con discapacidad, de tu política, de tu acción, de tus objetivos y de tus métricas. Y además, creo que es verdad que se ha habido reducida porque empezó siendo una normativa muy amplia que las empresas tenían,
una opinión controvertida porque como son un montón de puntos a los que hay que reportar, se han ido reduciendo, no sé si se reducirán más, pero el espíritu de la norma es que no me cuentes solo lo positivo, sino también lo negativo, lo que no logras alcanzar, etcétera, que creo que también es bastante importante. Además, en social lo que piden es la S1 es dedicada solo a personal propio, donde pues, hablan, pues, por ejemplo, de las personas con discapacidad, también se habla de los derechos fundamentales, también se habla de la salud y seguridad, muchos temas, pero es verdad que muchos temas que también van a depender de tu materialidad y ahí lo voy a unir a lo que decías de la heterogeneidad. También la S2 cuenta el personal de cadena de valor, la S3, si no recuerdo mal, es la del consumidor y la S4 también comenta de las comunidades, porque tenemos impacto con nuestra actividad económica. Eso es más o menos un poco, a grosso modo, porque si coges lo que en español se conoce como NEIS, pero en inglés tiene otras siglas, normas europeas de información sobre sostenibilidad, te da para una tarde o dos con un buen café y entretenida. Claro, no era tanto conseguir la homogeneidad, que sí, porque el hecho de que haya unas normas europeas de información de sostenibilidad es que todas vamos a seguir las mismas normas. Eso era muy importante porque es verdad que la ley española te dice que puedes utilizar cualquier marco que tú consideres que cubre estas cuestiones. Por ejemplo, en la ley española te recomiendan el Global Reporting Initiative, pero no había un marco común de una empresa alemana, una empresa española y una empresa francesa, por ejemplo. Ahora sí tienen estas normas. Ahora todo va a depender de la matriz de materialidad, porque si tú estás en un sector, tu matriz va a ser distinta. Si estás en un tipo de actividad, tu matriz va a ser distinta. Ahora, donde va a ser comparable y debería, entiendo, es dos empresas, mismo sector, misma actividad, tu matriz tendrá que ser bastante parecida y, por tanto, tu reporte sí, que es comparable en el sentido de que la norma es la misma, la que le estás comparando. ¿Son fuertes y reforzadas? Sí lo considero, pero que también, pues como decía, al final nos lanzamos a regular mucho y yo creo que ahora hemos pegado una parada que espero que sea para reflexionar. También comentabas el tema del tamaño. Sí. Habla de tamaño a nivel de activos, al volumen de negocio y de empleados. Por tanto, te diría una cifra, pero es que se está todavía negociando qué cifra de empresas van a ser las que tengan que reportar el informe de sostenibilidad y todavía se ha variado mucho, o por lo menos había como unos objetivos temporales y nuestra normativa española tiene un beneficio y es que ya fue mucho más exigente que la directiva de 2014 y eso nos pone, pero sí, normalmente son las grandes. Lo cual es paradójico, ¿no? Porque hay mucha pequeña y mediana empresa en Europa. Y eso también preocupa a la Unión Europea, cosa que también entra a colación de tus preguntas, porque no son obligatorias en muchas ocasiones, pero sí que se les está haciendo una guía para ellas, para que se puedan adaptar por si quieren reportar estas cuestiones, porque la importancia no es reportar, la importancia es que lo estés gestionando. Entonces, al final, ellos también… Y, por supuesto, claro que tiene el reporte corporativo es público y hay agencias que se dedican a hacer unas rating. Por ejemplo, hace poco salió un rating que se llama Merco, donde la primera empresa de las 100 que ellos evalúan es Fundación 11, una de las fundaciones. El IBEX 35 está después de Fundación 11 en reporte o en criterios ESG, ¿no? De gobernanza de social y de medioambiental. Y, por supuesto, tiene un impacto porque al final se han hecho muchos estudios de la literatura donde se ve cómo ese rating puede tener un impacto en el valor de la empresa y además que está todo con la conexión. Es verdad que se ha visto mucho en la literatura previa. Y no sé si me he dejado algo. Lo de los bonos, es verdad que hay una normativa sobre la financiación también, europea. Entonces, es verdad que sí que está en todo el tema de los bonos sostenibles, finanzas sostenibles, la cual yo no soy experta, pero sí que sé que, además,
el papel de las empresas que se dedican a financiar también van a tener, hay una doble paradoja, ¿no? Son empresa, reporta, pero además preocúpate por las que estás financiando. Entonces es verdad que ahí sí que encontramos que tiene una importancia, porque también en la financiación no solo el shock que a lo mejor una noticia sobre una gestión pueda tener, sino y también los shocks positivos, ¿no? Que una muy buena gestión social te conlleve que también pues, se invierta o tengas una revalorización. Pero sí, por supuesto, los que cotizan en bolsa tienen estos ratings les afectan mucho. No sé si creo que he contestado todas tus preguntas. Well, I have to, one on... Tengo un par de observaciones más. Ayer vimos algunas estadísticas que nos sorprendieron. Hay países en los que las estadísticas de personas con discapacidad son el 10%, en otros países son el 4%. Tenemos un problema con estadísticas en general. ¿De qué estamos hablando? Creo que uno de los problemas que hay que resolver es que hace falta una serie de categorías, porque si trabajamos en estadísticas demasiado amplias, el valor del trabajo se queda en nada. ¿Qué es la discapacidad? Necesitamos más precisión, porque el 40% que hemos escuchado supone que hay un problema en cuanto a cómo se cuenta. Esto es algo absolutamente necesario. Para poder comparar es importante este tema. Otra duda que quiero plantear es que creo que el mercado puede presionar. Y hay muchas posibilidades en este ámbito, pero uno de los problemas es el acceso que tienen las personas con discapacidad a puestos superiores. Es un problema de acceso a buenas universidades, a escuelas de negocios para estas personas. Todo está vinculado. Si la gente tiene una buena formación en negocios, pueden acceder, pueden trabajar. No va a haber ningún problema en muchos casos. Otro tema es la diferencia entre servicios, industria, banca. Hay diferencias ahí. Podría ser interesante echar un vistazo a ese tema. No sé si esto te lo has planteado. Y luego tenemos la diferencia en los modelos sociales en Europa. Es mi última pregunta. Si hablamos, por ejemplo, del modelo escandinavo, ¿has estudiado un poco el caso de Suecia, Dinamarca? ¿Hay alguna diferencia con respecto a España, Italia? Este tipo de diferencias creo que son importantes. Es un gran problema, es un problema global. El problema de las grandes empresas está ahí, es algo central, pero tenemos que ver cómo... Sí, empezando por el principio, yo en cuanto a las estadísticas estoy totalmente de acuerdo, porque no es el tema central de hoy, pero cuando yo comencé mi tesis, no es la estadística de discapacidad, pero, por ejemplo, la de siniestros laborales, los países de la Unión Europea no coincidimos en la definición de siniestro laboral. No coincidimos. Por tanto, ya empezamos a que no es comparable. Por ejemplo, aquí en España tenemos una regulación de muchos tipos de siniestralidad que no se incluyen en otros marcos, y eso provoca, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, y ya que estamos en un foro para pedir este tipo de cosas, yo creo que tenemos que
una taxonomía, algo que podamos tener unas definiciones globales en la Unión Europea. Del mercado, sí, la verdad es que es algo que también me cuestiono mucho en la investigación, sobre todo en este análisis exploratorio, cuando hablamos de los consejos de administración, porque esa es la parte de gobernanza. También estaría bien saber si hay personas con discapacidad. No solo, por supuesto, si son hombres o mujeres, sino también si hay personas con discapacidad, porque lo que venían comentando los compañeros, por la diversidad que incluye muchas cosas y ese acceso, también si están intentando garantizar ese acceso a puestos superiores de estas personas y qué tipo de mandos, es algo que pone de relieve esa guía que comentaba de Fundación 11, qué tipo de mandos tienen las personas con discapacidad en las empresas, coméntame su tipo de contrato también. No me cuentes solo que tienes personas con discapacidad, cuéntame qué puesto tienen en la empresa y qué estás haciendo también en su formación. En cuanto al modelo social, lo desconozco, lo apunto y lo voy a tener en cuenta porque, como comento, pues al final por tiempo me he dedicado a España, pero es verdad que creo que hay que tenerlo en cuenta. Somos muy distintos y eso también a veces pone trabas a la homogeneidad, pero yo también creo que aporta mucha riqueza y que hay mucho por lo que aprender. Y sí, lo de los sectores sí lo he tenido en cuenta, porque ya lo hago en mi tesis, ¿no? Hago una división, el IBEX 35 lo bueno que tiene también es que representa varios sectores y entonces sí que puedes observar, evidentemente no es son 35, no es una muestra muy grande, pero sí que puedes observar una tendencia y en el ámbito social, lo sé porque lo conozco de mi tesis, pues hay algunas que tienen una balanza más equilibrada, otros que sí que se van más al aspecto medioambiental. Por tanto, lo de los sectores lo voy a tener en cuenta para el estudio porque creo que es algo muy importante en este análisis exploratorio. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Sí, hola. Muy buenos días y muchas gracias por esta excelente explicación que nos has dado en un tema complejo, difícil, porque contabilidad y sostenibilidad no parecen una cara homogénea, ni siquiera las dos caras de una moneda. Bueno, a mí me preocupa algo que yo te voy a trasladar. Los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea son unos objetivos que, como tú dices, son alentadores, porque como objetivos al menos la Unión Europea se los ha planteado. Pero lo que no sabemos es si en el 30 vamos a tener algún tipo de logro con respecto a alguno de los objetivos. Ese es el problema. Cuando yo voy a clase y hablo de la Agenda 2030, la mitad de los alumnos que yo tengo delante en el máster no se ríen a carcajadas, pero miran hacia otro lugar. ¿Okay? Es decir, realmente hay una gran suspicacia con respecto al cumplimiento de estos objetivos que todos los países de la Unión Europea nos hemos marcado hace como bastantes años. Bueno. Entonces, por eso me gusta mucho que seas positiva con respecto a los objetivos, porque ya te parece que solo plantearse los objetivos, con eso has empezado, es posible construir algo. Sí. Bien, ok, pero el tema de la responsabilidad social corporativa, llevamos oyendo hablar de ella, yo desde luego desde el primer máster que hice allá por los 90. Entonces, esa responsabilidad social corporativa, ¿en qué se ha plasmado en los últimos 35 años? Ese es otro de los temas. O sea, la responsabilidad de las empresas en el impacto social que genera efectivamente sus políticas económicas, en qué se plasma a nivel social. A mí eso me preocupa mucho porque los indicadores de contabilidad y sostenibilidad que tú estás manejando en tu trabajo inicialmente, en este análisis exploratorio, en realidad, es decir, apuntan siempre a la legislación europea, a las directivas, a la normativa, a la regulación de las empresas en esta materia, a los marcadores y objetivos. Has mencionado uno que dices que tienes que abordar, es decir, si te estás moviendo en este primer análisis que haces de contabilidad y sostenibilidad en un nivel superior, pongámoslo así, ¿okay? En un nivel alto en donde exploras qué han hecho aquellos que se suponen que deberían aportar más a los objetivos de la agenda. Y sin embargo, en el nivel social te has movido menos. Claro, mencionas la ONCE, mencionas algunas asociaciones con discapacidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las centrales sindicales?
centrales sindicales, con los sindicatos que llamamos nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Realmente yo digo una cosa, o sea, si hay colectivos que conocen las dificultades que en España tienen efectivamente los trabajadores de unos u otros áreas, esas son las centrales sindicales. Si tienen data, son ellas. Yo te voy a trasladar, porque a ti te gustan mucho las frases que tienen sentido. Te voy a trasladar la felicitación de la sección sindical de comisiones obreras a los funcionarios de la UCM, a los educadores, que dice lo siguiente. Este año, querido año 26, habría que contrastar esta felicitación con la del rector y con la de otras personas, pero me quedo en esta porque me parece que es la más válida para ti. Querido año 26, este año no te pedimos juguetes ni regalos brillantes. Desde comisiones de la UCM nuestras cartas van cargadas de deseos que son derechos. Y empieza 5 deseos. Uno es un deseo. Deseamos estabilidad laboral para todos los colectivos. Ahí están también los discapacitados. Queremos más inversión en educación superior. Pedimos infraestructuras dignas. Exigimos salarios justos y condiciones laborales decentes. Y el último es un sueño. Esa eres tú pensando abajo en tu PowerPoint diciendo, sí, qué reflexión. Soñamos con una universidad inclusiva y sostenible. Y aquí aparece la palabra, inclusiva y sostenible, que mire al futuro con responsabilidad social. Pero dice soñamos, no dice pedimos, soñamos. Eso es lo que es, ese es el reto. El desafío es dejar de soñar para poder gestionar. Entonces, bueno, bienvenida al campo de la lucha, como ellos dicen, porque realmente hace falta mucha lucha colectiva, hace falta mucho apoyo colectivo para lograr esos objetivos que tanto deseáis. Muchas gracias por el aporte. Gracias a ti por esta intervención. Sí, es verdad que, hombre, yo lo he dicho, yo soy soñadora, pero también me gusta ser realista. Y es verdad que cuando yo también estuve en un máster que me pusieron un vídeo de cuántos estaba cumpliendo de los ODS y me daban ganas también de echarme a llorar, ¿no? Porque más que cumplir hemos a veces ido hacia atrás, ¿verdad? Pero es verdad que es alentador que estemos todos con esa mirada hacia allá, porque también hace que también pues, las investigaciones también nos centremos en ir... Sí, yo creo que los sindicatos en esta investigación son clave, me di cuenta con solo hacer una exploración de los 35 informes. Dije, necesito otra fuente. Y así que sí. Por eso también me gustaría puntualizar que es verdad que yo en mis primeros indicadores me he ido a la ley y he visto qué le piden. Y evidentemente todas las cumplen lo que pide la ley, ¿no? Bastaría más. Pero por eso voy a dividir indicadores legales y también los que vamos a llamar o éticos o de responsabilidad social corporativa, porque van a ir más allá. Eso es lo que yo creo que también pide Fundación 11 en esa guía de sostenibilidad para las personas con discapacidad, ir un poco más allá, ¿no? Si tu gestión quiere hacer, ¿no? Hablamos de impacto, pues a lo mejor tengo que ir más allá de dar un porcentaje, que es lo que me exija a lo mejor la normativa europea, ir un poco más allá. Entonces, sí que tengo muy en cuenta esa división de indicadores que no sean solo los legales. Es verdad que he empezado y, de hecho, yo creo que la mayoría de lo que he puesto es una obligación legal, pero es verdad que, claro, era el primer paso y ahí me di cuenta de que necesitaba muchas más fuentes y que necesitaba unos indicadores mucho más amplios y que ahí nacía justamente el objetivo que quiero iniciar con esta investigación. Sí, sí, ojalá que no hablemos de sueños y que una vez hablamos de realidades, pero sí. Bueno, enhorabuena por tu presentación. Ves, no tenías ningún motivo para ser nerviosa. Bueno, es un trabajo que ha sido objeto de conversaciones entre profesores durante 2 noches, con lo cual tu trabajo, tu paper tiene un interés. Respecto a sindicatos, a ver, hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que ver cuál es el peso realmente representativo de las fuerzas laborales que sea en este
en España se calcula alrededor de un 20%. Podemos decir que esto es tan relevante la posición de los sindicatos. Bueno, con una cierta idea sí, pero en términos después de la práctica hay que ver esto. Segundo, pues no hace no ser soñadores para ser optimistas. Es decir, que los objetivos de desarrollo sostenible del 1 al 17 pues son objetivos. Y con perdón por ser un poco cínico, son solo objetivos. Ahora hay tendencias. Por supuesto. Y que, por cierto, el mejor a nivel mundial, el no que se alcanza, pero que genera más trabajo en la tendencia para alcanzarse, es la igualdad de género. Y dentro de la igualdad de género, pues ahí va incluido también el tema de la discapacidad, con otra vez el tema de la interseccionalidad. Yo creo que como juristas tenemos, porque tengo que llevarlo, bueno, no tengo que, pero me lo llevo a mi terreno también. Como juristas tenemos una misión doble, que es a nivel internacional concretar más el convenio, ¿no? El convenio de 2006 sobre el tema de la discapacidad. Y ese convenio y reforzar esa relación de ese convenio con uno de los dos pactos internacionales de derecho económico de 66, perdón, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, vale, en el cual pues encontramos el fundamento de esto. Y en fin, acabo con esto, pero es muy no es una pregunta, ni siquiera una reflexión, es una felicitación por hacer uso de los números de la contabilidad que, bueno, un ser normal odia. No, bueno, por lo menos en derecho odiamos esto, pero te felicito porque detrás de esos números hay efectivamente realidades económicas, realidades financieras y realidades sociales. Así que bravo. Muchísimas gracias. Lo primero porque, bueno, mi corazón está partido, ¿eh? Yo soy economista pero también jurista, o sea que sí, que tomo en referencia el convenio y sí, también pienso que los sindicatos son una fuente, pero también es que incluso podrían ser las sentencias, es que nos podríamos ir a sentencias. El problema es que, claro, empieza a haber un volumen de trabajo que a lo mejor no sé si me va a dar tiempo, pero que es que las sentencias me han quedado incluso pendientes también en mi tesis doctoral de economía, porque los siniestros laborales muchos acaban también en las sentencias y es algo que también valoro como fuente. Y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí. fundamentalmente. Hablo de sentencias. Igual un poquito de Estrasburgo, pero no tanto porque no hay enfoque IBEX, etcétera, ¿no? Pero Unión Europea seguramente. Sí. Y nada, con haber logrado que te guste un poquito más la contabilidad, yo ya me voy contenta, ¿eh? No, hablaremos. Bueno, Rosa, lo primero, darte la enhorabuena por la exposición. Creo que también ha sido como un buen acercamiento a la contabilidad. Y quería, bueno, como hacer hincapié en esa parte que decías de la cuantificación, ¿no? Como que me parece súper interesante. De hecho, en relativo al género, si no hubiera sido por esa cuantificación, ¿no?, del PIB que hace María Ángeles Durán a la economía de los cuidados, pues no se habría hablado, ¿no?, como de la importancia de las mujeres sosteniendo como ese sistema de cuidado.
Así que es súper interesante pues, contar con índices, con referencias que luego nos sirvan también como marco contextualizador para seguir como avanzando en ese tema. Y bueno, además de lo que decías de los sindicatos, como lo de contar también con las personas con discapacidad, bueno, un poco el movimiento asociativo que dice al respecto, o sea, cómo se posiciona ante esta normativa, porque bueno, pues siempre que hay normativa hay una respuesta, ¿no?, del movimiento asociativo al respecto. Y también eso que decías me parece súper interesante, ¿no? Tenemos los informes de cuántas personas con discapacidad, de hecho la ONCE los desglosa por tipo de discapacidad. Vamos a ver también dónde están, qué están haciendo, como decían, ¿no?, qué puestos porque a lo mejor tengo 200 personas, pero están, por ejemplo, no pienso en la universidad en la que estoy. Hay un montón de personas con discapacidad, pero los puestos que están ocupando son sin menospreciar ningún tipo de profesión, me refiero, pero como de limpieza, por ejemplo, de gestión del espacio. O sea, bueno, vamos a ver qué puestos están ocupando también, ¿no?, y dónde se están poniendo los esfuerzos formativos. Gracias. ¿Respondo? Pues te tomo mucho esa indicación que me dices del movimiento asociativo, porque no sé cuál ha sido su opinión al respecto. Sé que, por ejemplo, Fundación ONCE sí que se ha movido sobre todo para ayudar a este tipo de reporte, y DIRSE, aunque es la asociación de estos empresarios que se dedican al reporte de sostenibilidad, también se ha preocupado mucho de cómo se debe reportar la discapacidad. Por tanto, es verdad que son dos fuentes que tengo que tomar muy en cuenta, y tomaré también en cuenta el movimiento. Y sí, yo creo que es súper relevante saber en qué puesto estamos, porque al final no es solo que contrates personas con discapacidad, sino qué haces en su prevención, qué haces y qué tipo de contratos también. Creo que también es muy importante, porque la temporalidad puede ser incluso, ahí también juega un papel muy importante, porque creo que lo dijo Brigitte, al final, si el trabajo es preciso para ser una persona independiente, y por tanto la temporalidad también puede jugar en contra de las personas con discapacidad, y creo que también hay que saber ese tipo de contrato, que es algo que hace Fundación ONCE insiste, y también, por ejemplo, DIRSE también insisten en ese informe que han realizado. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias por la intervención. Yo siempre digo que hay que calcular el impacto económico de cualquier cosa política, finalidad social que quieras implementar. Entonces, es muy importante fijar criterio en estas cuestiones. Me vuelvo otra vez al sombrero de jurista, Nada. porque en el fondo es esto. En todo lo que comporta asistencia, ayuda, políticas públicas en materia de discapacidad, claro, tenemos en España un reparto competencial muy complejo, que quizás no lo digo para que lo digas con detalle, pero sí que hagas una llamada de advertencia, porque las políticas que las comunidades autónomas pueden hacer no vienen muchas veces bajo el rótulo de discapacidad, sino en otras competencias que las colocan dentro, pues educación, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los municipios, que en aspectos muy concretos son ellos los que tienen directamente encargada la implementación de estas cuestiones. En materia de accesibilidad viaria, por ejemplo, pues ahí hay una gran responsabilidad por su parte. Sin que entres en detalle, desde luego, pero sí que lo enunciaría para que se viera la complejidad que tiene esta cuestión. Que es amplia y compleja, sí. Muchísimas gracias, y tomaré la sugerencia en cuenta. Muchas gracias por la presentación, Rosa. Bueno, saber que se hacen este tipo de investigaciones del sector corporativo, que la imagen a veces que se tiene es de dureza, pues bueno, al final es poco, pero la CSRD, como tú has comentado, va a venir a intentar normalizar una cuestión que de alguna forma se venía haciendo por algunos con más profundidad, sobre todo vinculado a medio ambiente. Sí. Pero bueno, va a ir encaminado a otras cuestiones. Me había quedado con una cuestión que había comentado la profesora Martínez de Code, que habla sobre que llega a la clase y sus estudiantes, cuando ella les menciona objetivos de desarrollo sostenible, aquello se viene abajo, ¿no? A mí seguramente me ha pasado también, no seguramente, me ha pasado también. Claro, el tema es que la diferencia es que en el año 2019 yo estaba de prácticas en el Banco Interamericano,
y el Banco Mundial decidió hacer lo que es el World Atlas de los ODS, que ahí están todos los datos estadísticos de la compilación económica que se hace sobre el avance en los objetivos. O sea, los datos están ahí, a qué % va cada objetivo y cada subíndice del objetivo, porque son 164 acciones o metas, le dicen ellos, ¿no? Entonces, pues si quieren saber en qué % va cada objetivo, cómo ha avanzado, en qué datos macroeconómicos, obviamente, con las salvedades que tiene la macroeconomía, pues ahí está toda la información mapeada por objetivos, por país, con datos, tablas, y fue lo que les puse a los chicos y todos se quedaron así como, bueno, pues aquí está la información que querían. No es un discurso verde, es una política pública que ha hecho determinados cambios. Nivel de cumplimiento, ellos le llaman naranja, por no ponerles %, porque los % van a traer dolor, pero bueno, dicen naranja que está cercano al rojo. Pero para llegar al verde faltaría seguramente un naranja más claro, el amarillo, un amarillito más bonito y un verde. Entonces, bueno, pero ahí está el dato y enseñarlos, al menos la estadística que se ha compilado, porque ha sido un trabajo ingente, es interesante, lo actualizan todos los años, ahí está. Ya lo hicimos una vez, pero el personal técnico que contrató Banco Mundial, me imagino que está ahí constantemente compilando datos, porque en las tablas cruzadas de estadística global, de Global Chain, ahora hay un nivel de datos increíbles que se pueden cruzar y sacar información. Y sobre la presentación de Rosa, al grano, sí, es que con lo de los objetivos, bueno, con la presentación de Rosa, solo decir que sería interesante que también hicieras la comparación con la universidad, porque en la universidad, como también dijo la profesora Martínez de Codes, que la cito 2 veces, en la universidad ya hay una tradición de estudiar los ESG. Hay una tradición, de hecho, en el informe de gestión que estaba trasnochado ahí una noche de la Universidad de Valladolid, que tiene 800 páginas, hay una sección completa dedicada a estadísticas de responsabilidad social de la propia universidad. Entonces, y yo estoy seguro que todas lo deben de tener, porque bueno, a la universidad no le cuesta nada volcar toda su estadística. Nos envían correos, por favor, las personas que hayan declarado algún grado de discapacidad, comuníquense a la universidad porque lo necesitamos tener en nuestra base de datos. Y te pone quiénes son catedráticos, quiénes participan en órganos de gobierno, quiénes son claustrales, cómo se materializa la política de inserción universitaria y cómo va avanzando la carrera investigadora de este colectivo. Entonces, sería una comparación quizás para un paper o algo chula entre el sector empresarial y el universitario. Sí, sí. Vale, vale. Tenemos por aquí a Luisa, ya vemos por allí, Luisa, y luego ya Rosa y Gracias. Rosa, gracias por contagiar tu cariño a la contabilidad. A mí tampoco me gusta personalmente. Bueno, no pasa nada. Quería preguntar, tú mencionas que es deseable que las compañías también no solamente reporten lo positivo, pero también lo negativo y el trabajo por hacer en el término de la sostenibilidad responsable. Pero históricamente hemos visto que hay mucho miedo para reportar lo negativo. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones hacia las empresas para reportar lo negativo y qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones cuando se reporta? A ver, esto es... O si no, que lo respondo. Si quieres, Rosa. Hola, vale. La pregunta es, ¿la discapacidad para los que trabajáis en este tema tiene color político? Es que me ha chocado que ninguno de vosotros trabaje en la proyección y en la estrategia y en el uso y en el mal uso que la discapacidad tiene en manos de los partidos políticos. Me da igual si son verdes o no son verdes. ¿Por qué unos la utilizan en políticas públicas, como decía la profesora Teresa Freises? Hay que bajar a nivel local, comunitario, territorial, para ver qué uso se hace de este tema en esas políticas. Yo pensaba que alguien se iba a dedicar a ello, o sea, francamente, pero parece ser que no. Hay que tenerlo en cuenta, cuidado, porque a nivel nuestro, local, por decir España, sí nos interesa este tema. Sí. Bueno, pues principalmente para hacer una referencia a Pedro Pablo, sí, es que yo creo que hay que entender que el reporte corporativo no es del mundo privado. El reporte corporativo va enfocado al público y al privado, y en mi grupo de investigación sí que tenemos líneas abiertas también para el ámbito público, que también es sumamente interesante el reporte corporativo.
Entonces, pues lo tengo muy en cuenta y yo creo que sería muy interesante, ¿no? Aquellas empresas, aquellas universidades también que tengan este reporte u otro tipo de forma de reportar, no tiene por qué ser el reporte de sostenibilidad per se, pero sí que lo tomo en cuenta y yo creo que sería muy buena investigación. A Luisa, te quiero dar una opinión propia, porque si esto es una información y ha pasado algo en tu empresa, y yo, por ejemplo, no sé, algo medioambiental o algo social, ¿no? Como, por ejemplo, los ejemplos que ponía el profesor Eric, y tú me lo cuentas, y tú me cuentas que estás tomando medidas, que tu objetivo es, me he dado cuenta de mi error, estoy tomando medidas, estoy hablando con mis stakeholders para solucionarlo y en aras de ello voy a intentar mejorar lo que fallé y encima tengo un sistema de control interno o una auditoría, ¿no es mejor que callarme y no decir lo negativo? Yo creo que también este reporte también puede servir, esto es opinión mía, para decir, oye, mira, me he equivocado, pero lo estoy solucionando, que creo también puede ser. Yo me sentiría mucho más cómoda con ese reporte que decido ocultar, o no, mejor no ocultar, no, pero no decir nada de lo negativo. Yo creo que es mucho más, sí, mucho más principio de imagen fiel, ¿no? Voy a dedicar a, como es contabilidad, pues voy a decir nuestro principio. Y lo que comenta Rosa, como es una pregunta global, también lo voy a dejar mucho para el café, pero un amigo mío me dice que no tiene color político, un gran profesor que yo he tenido, que no tiene color político de esta cuestión y de seguramente todos los seminarios que hagáis. Así, pero el resto que ya pues con mis compañeros te lo resolvemos en el café. Así que muchísimas gracias a todos. Sí. Una cosa más, creo que tenemos que ser optimistas, pero el problema con esto es que podemos enzartarnos en una lucha a largo plazo. Porque si hablamos de medio ambiente, hace 30 años el medio ambiente y la rentabilidad eran cosas totalmente opuestas, pero ahora parece que si quieres ser rentable también tienes que ser ecológico. Entonces, tendríamos que conseguir lo mismo para la discapacidad. Es decir, solo eres bueno si tienes en cuenta la discapacidad. Pero es una lucha, porque dentro de las empresas no todo el mundo va a estar a favor de esto. No estamos en una sociedad homogénea y hay mucha gente que no quiere integrar a gente con discapacidad, a personas con discapacidad en ninguna esfera de la sociedad, ni en la empresa ni en otras cosas. Entonces, ahí los sindicatos pueden tener un papel importante porque pueden llegar a los consejos de administración de grandes empresas. Y a lo mejor lo que puedes hacer es preguntarte en qué sentido podrías empezar a hablar con ellos. Puedes hablar con gente que trabaja en la dimensión social, en sindicatos, y saber si están presionando en ese sentido. Sería interesante ver si eso influiría en las estadísticas. Solo respondo, y es que además es importante también tener en cuenta que en investigación hacemos cosas que ya han demostrado que la diversidad crea valor en las empresas, y yo creo que también es una misión que tenemos en academia, que esas investigaciones pasen a los sindicatos, pasen a las empresas y eso que vemos a largo plazo incluso pueda ser el futuro corto plazo, medio plazo de todas estas empresas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, por tu exposición, también por hacer la contabilidad un poquito más amable, mostrarnos esa parte social de la importancia que tiene para la inclusión la contabilidad. Nos quedamos con todo lo dicho y esperamos que tu trabajo tenga buen resultado porque será importante para todos. Un aplauso a la ponente y pasamos al café.